mi esposa me miró a los ojos y me dijo con un desprecio gélido: «Ya no eres parte de esta familia, viejo. Empaca tus cosas y lárgate de mi casa». Yo estaba de pie en medio del salón, sosteniendo entre mis manos ásperas un sobre de terciopelo azul que el cartero me había entregado por error esa misma tarde de martes, 14 de mayo de 2024. Dentro del paquete descansaba un anillo de diamantes impecable y una nota manuscrita con una caligrafía elegante que no me pertenecía. «Paciencia, mi amor. Pronto serás libre de él y seremos felices». 20 de mayo. Esa fecha era el lunes siguiente, el día exacto en que mi corazón, supuestamente debilitado por una arritmia grave que ella inventarió con la ayuda de su socio, debía detenerse para siempre debido a una sobredosis letal disimulada en mi medicación diaria. No grité, no dejé que las lágrimas nublaran mi vista, ni permití que el temblor de la indignación traicionara la fría calma que comenzó a adueñarse de mi cuerpo. Miré mi propio reflejo en el gran espejo del pasillo, el de un hombre de 64 años que había dedicado cada gota de su sudor a levantar la mitad de las estructuras de esta provincia, y guardé el paquete en su sitio exacto, comprendiendo que la demolición de mi matrimonio acababa de comenzar. Mi nombre es Javier Benítez. Tengo 64 años y, hasta hace muy poco tiempo, me consideraba un hombre afortunado, un arquitecto senior respetado que había pasado más de 4 décadas diseñando e inspeccionando los complejos residenciales más exclusivos del norte de Madrid. He pasado inviernos enteros bajo el viento helado de la sierra, supervisando el vaciado de toneladas de hormigón, discutiendo planos con sindicatos e ingenieros y aprendiendo que un cimiento defectuoso siempre termina por colapsar la estructura más hermosa, por muy alta que sea. Toda esa dedicación me permitió amasar un patrimonio sólido, una fortuna en euros que siempre administré con una sobriedad implacable, vistiendo vaqueros gastados y conduciendo un viejo coche que mis conocidos confundían con falta de liquidez. Para mí, el dinero nunca fue un trofeo para exhibir en cócteles mundanos, sino una garantía de paz para la familia que creía haber protegido con devoción absoluta. Llevaba 28 años casado con Carmen Solana, una mujer refinada, diseñadora de interiores de profesión, a quien consideraba el pilar de mi existencia, mi compañera de batallas y la persona que daba sentido a cada metro cuadrado de la mansión que construí para nosotros. La barra de la cocina todavía olía al café amargo que me había preparado una hora antes, un aroma espeso que se mezclaba con el olor a cera de abejas con el que Carmen insistía en pulir los muebles antiguos de caoba. Me senté en mi mesa de dibujo, la misma superficie de madera maciza donde tracé mis mejores proyectos, sintiendo el tacto frío del sobre de terciopelo azul que había vuelto a meter en el fondo del cajón tras memorizar cada trazo de la nota. «Paciencia, mi amor, pronto serás libre de él». Esas palabras resonaban en mis oídos con el eco metálico de una viga de acero cayendo al vacío, transformando los últimos meses de mi vida en un rompecabezas macabro donde cada pieza encajaba con una precisión terrorífica. Desde el mes de marzo, Carmen insistía con una insistencia casi asfixiante en que debía tomar unas pílulas manipuladas por las noches, un supuesto tratamiento para una arritmia cardíaca severa que me diagnosticó un cardiólogo privado sugerido por su nuevo socio comercial, Alejandro Torres. Alejandro era un hombre de 35 años, un corredor inmobiliario de propiedades de lujo, un tipo de sonrisa perfecta, trajes a medida y modales calculados a quien yo mismo había financiado, aportando más de $500,000 para que Carmen cumpliera el sueño de abrir su propia firma de diseño de alta gama. Miré mis manos, calejadas por los años de obra, con la cicatriz profunda en el pulgar izquierdo que me causó una sierra en 1993, y sentí una rabia blanca y glacial recorriendo mis venas, la determinación dura del constructor que detecta una falla estructural insalvable en su propia obra. Carmen había estado tramando mi desaparición bajo mi propio techo, aprovechando mis noches de cansancio profundo para deslizarme dosis de debilidad en el té, convenciéndome de que mi cuerpo se estaba rindiendo al peso de la vejez.
Recordé cómo, apenas la semana pasada, me rodeó el cuello con sus brazos enjollados y me pidió con una voz impregnada de una ternura falsa que firmara unos documentos burocráticos para, según ella, agilizar la renovación de las pólizas de cobertura de nuestra vivienda. Firmé aquellos papeles sin leerlos, confiando ciegamente en la mujer que había dormido a mi lado durante casi 3 décadas. El error más grande de mi vida, un descuido contable que casi me cuesta la existencia misma. Carmen pensaba que su esposo, el viejo arquitecto retirado que prefería pasar las tardes leyendo novelas históricas en el salón, era un ser senil e ignorante, incapaz de notar el vacío que se abría bajo sus pies. El silencio de la mansión se volvió denso, interrumpido únicamente por el tic-tac monótono del reloj de péndulo que compramos en un viaje a Florencia, un sonido que ahora parecía marcar la cuenta atrás hacia el lunes 20 de mayo. Carmen había salido por la mañana alegando una reunión urgente con un cliente de la alta sociedad en el barrio de Salamanca, vistiendo un traje sastre impecable y despidiéndose con un beso rápido en la mejilla que me supo a ceniza estancada. El cartero de la zona, un muchacho joven que me conocía desde hacía años, llamó a la puerta principal alrededor de las 2 de la tarde para entregar un paquete de mensajería privada que venía a nombre de Carmen, pero cuya etiqueta de dirección estaba ligeramente borrosa. Pensando que se trataba de los catálogos de telas importadas que mi esposa esperaba para el nuevo proyecto del estudio, rasgué el sello de seguridad de la caja de cartón sin imaginar el abismo que encontraría en su interior. Al retirar el papel de seda, apareció el sobre azul de terciopelo que contenía la joya de diamantes y el manuscrito que desvelaba la infamia que se cocinaba a mis espaldas, una traición meticulosa que involucraba mi dinero, mi salud y mi propio hogar. Me levanté del escritorio con una extraña calma, la misma serenidad que me salvó la vida cuando un andamio colapsó en una obra en 2008 y tuve que coordinar la evacuación de mis obreros bajo una tormenta invernal. Caminé hacia el ventanal del salón que daba al jardín trasero, contemplando los rosales que Carmen cuidaba con tanto esmero, comprendiendo que la belleza de esta casa era solo una fachada que ocultaba cimientos podridos por la codicia. Alejandro Torres y mi esposa creían que yo era el plato principal en una mesa donde ellos ya estaban brindando con el champán más caro, usando el capital que yo les proporcioné para tejer la soga con la que pretendían asfixiarme. Revisé mi reloj de pulsera. Eran las 4 de la tarde. El sol comenzaba a descender sobre los tejados de Madrid, proyectando sombras alargadas que cruzaban el suelo de mármol pulido como líneas de un plano de demolición inminente. El plan de los amantes era perfecto sobre el papel, una muerte natural causada por complicaciones cardíacas, un funeral digno, lágrimas de viuda afligida ante la sociedad y una herencia millonaria en euros lista para ser disfrutada en algún paraíso alejado. No destruí la nota ni arrojé el anillo por la ventana. Eso habría sido una reacción visceral, el impulso de un hombre desesperado que alerta a su enemigo antes de asegurar los flancos de su propia trinchera. Volví a colocar la joya dentro del sobre de terciopelo azul, doblé el papel con cuidado para no alterar los pliegues originales y guardé la caja de cartón exactamente en la misma posición en la que el cartero la había dejado sobre la barra de la cocina. Carmen llegaría en un par de horas, revisaría la correspondencia, escondería el paquete con esa sonrisa sigilosa que ahora podía interpretar con una claridad devastadora y me prepararía la cena con la dedicación de una verduga profesional. Agarré las llaves de mi viejo coche, me calcé la chaqueta de abrigo y salí de la casa sin hacer ruido, cerrando la pesada puerta de roble tras de mí mientras el viento de la tarde levantaba las hojas secas del porche. Tenía que moverme rápido, de construir cada movimiento financiero, auditar cada documento que mi firma autorizó en los últimos meses y descubrir el alcance real de la infección antes de que el calendario marcara el lunes 20 de mayo. El motor de mi coche cobró vida con un rugido agrícola y mecánico, un sonido honesto que contrastaba con los susurros sutiles de traición que impregnaban las paredes de la mansión que ya no sentía como mía. Mientras conducía por la autopista en dirección al centro de Madrid,
Contemplé las luces de la ciudad encendiéndose en la penumbra de la tarde, comprendiendo que la vida que edifiqué durante 28 años se había esfumado en un parpadeo. No sentía tristeza ni el corazón roto. El arquitecto dentro de mí había asumido el control de la situación, analizando la infidelidad y la tentativa de asesinato como un error de cálculo estructural que debía subsanarse con la frialdad de un cirujano. Alejandro Torres y Carmen Solana pensaban que las manos calejadas de este viejo constructor eran sinónimo de una mente lenta y cansada, pero estaban a punto de descubrir que esas mismas manos sabían manejar las herramientas de la justicia legal con una contundencia absoluta. El viaje hacia la verdad estaba en marcha, y antes de que terminara la semana, cada centavo de euro desviado, cada firma falsificada y cada mentira tejida en la oscuridad saldría a la luz bajo el resplandor implacable de la ley. El motor de mi coche se apagó frente al imponente edificio de cristales ahumados en el Paseo de la Castellana, donde la nueva oficina de Carmen y Alejandro ocupaba la tercera planta. La luz crepuscular de Madrid se reflejaba en la fachada de acero, dándole un aspecto de fortaleza moderna e impenetrable, un monumento erigido con el capital que yo mismo había transferido desde mis cuentas de ahorro apenas 12 meses atrás. Crucé el vestíbulo de mármol blanco, saludando con un leve gesto de la cabeza al recepcionista, un joven que ya reconocía mi chaqueta de abrigo oscura y mi andar pausado de operario retirado. Mientras el ascensor ganaba altura de forma silenciosa, ajusté los puños de mi camisa, sintiendo el roce sutil de los folios doblados en mi bolsillo interior, documentos que detallaban la constitución legal de aquella maldita sociedad inmobiliaria. Las puertas se abrieron hacia un pasillo alfombrado que amortiguaba el sonido de mis pasos, un entorno diseñado para transmitir una opulencia corporativa que ahora sabía que era completamente falsa. Al doblar la esquina que conducía al despacho principal, el murmullo de una discusión de números me obligó a detenerme justo antes de rozar la puerta de vidrio esmerilado que permanecía entornada. Javier no tiene por qué sospechar de las transferencias de este trimestre, Alejandro. Él confía en mí ciegamente. La voz de Carmen llegó clara, desprovista de la calidez con la que solía hablarme durante los desayunos en nuestra cocina de Lomas del Valle. Me pegué a la pared del pasillo, controlando el ritmo de mi respiración con la precisión de quien mide una estructura bajo peligro de derrumbe, mientras activaba la grabadora de mi dispositivo móvil con un movimiento ensayado. La ampliación de capital para el proyecto de los chalets de lujo en La Moraleja ya está firmada por su mano, así que el lunes los fondos estarán disponibles en la cuenta de la sucursal de Suiza. Escuché el tintineo de unos hielos chocando contra el cristal de un vaso, seguido por la risa grave y segura de Alejandro Torres, un sonido que evaporó cualquier rastro de duda en mi mente. Aquella oficina no era un centro de diseño ni una agencia inmobiliaria de prestigio, era el epicentro de un desfalco milimétrico que buscaba vaciar las cuentas que me costó 40 años consolidar. Carmen, la mujer con la que compartí 28 años de matrimonio, describía la absorción de mis ahorros como si fuera una simple transacción rutinaria entre empresas fantasma. Permanecí inmóvil durante 3 minutos enteros, memorizando cada tono de la conversación, sintiendo cómo el peso de la caoba del mobiliario del despacho parecía traspasar las paredes del pasillo. El frasco de las pastillas nuevas ya está listo en el cajón de tu mesilla, Carmen. Asegúrate de cambiarlo este domingo por la noche. La instrucción de Alejandro fue directa, desprovista de cualquier titubeo, revelando que el lunes 20 de mayo no era solo una fecha financiera, sino el límite biológico de mi propia existencia. El informe del cardiólogo es concluyente para el seguro de vida. Un fallo respiratorio agudo, debido a su supuesta patología previa, no levantará ninguna auditoría médica en la delegación. Carmen respondió con un murmullo de asentimiento, un sonido bajo que me supo a ceniza húmeda, confirmando que la soga legal y médica ya estaba ceñida alrededor de mi cuello. No irrumpí en la habitación. No grité ni arrojé las flores que traía en la mano izquierda al suelo de moqueta. Eso habría sido el impulso de un hombre desesperado que alerta a su verdugo antes de asegurar las defensas. Di media vuelta con suavidad,
desandando el pasillo alfombrado con una calma glacial que transformó mi indignación en una estrategia de deconstrucción definitiva. Al salir de nuevo a la avenida madrileña, el aire de la tarde se sentía frío y afilado, arrastrando el olor a combustible de los autobuses y el murmullo perpetuo de los transeúntes que regresaban a sus hogares. Me subí a mi viejo utilitario, encendiendo el motor con ese rugido mecánico que ahora se convertía en el único sonido honesto de mi jornada, y puse rumbo hacia el barrio de Chamberí. Necesitaba un entorno neutral, un espacio lejos del aroma a vainilla de la mansión de Lomas del Valle y de los cristales ahumados de la Castellana para analizar los datos financieros que poseía. Me detuve frente a un pequeño café de barrio antiguo, un local con mesas de mármol veteado y paredes cubiertas de azulejos desgastados que olía a chocolate caliente y a churros recién hechos. Me senté en la mesa del fondo, la más oscura, saqué mi ordenador portátil de la mochila de lona y conecté el módem para acceder a la banca en línea de mis cuentas personales. Mis dedos calejados se movieron sobre el teclado con una agilidad que Carmen jamás habría imaginado en su esposo, abriendo el historial de transferencias de los últimos 18 meses. Los números en la pantalla cargaron fila tras fila, revelando un flujo constante de capital que salía de mis cuentas de inversión prioritarias con destino a la firma de Carmen. Cada martes, de forma matemática, se registraba una salida de 60.000 euros bajo el concepto de aportación de capital para suministros y reformas logísticas del estudio. Al ampliar el rango de búsqueda hacia el año anterior, encontré 3 transacciones extraordinarias de 100.000 euros cada una, autorizadas supuestamente por mi firma digital durante los meses de otoño. La suma total superaba el 1,5 millones de euros. Un agujero financiero descomunal que explicaba la adquisición del Mercedes deportivo de Alejandro y los trajes de diseñador que Carmen lucía en las reuniones sociales. Contemplé el reflejo de la pantalla en mi taza de café amargo, asimilando que mi discreción y mi costumbre de no revisar los extractos bancarios diarios me habían convertido en el blanco perfecto. Ellos habían estudiado mis rutinas de arquitecto retirado, sabían que pasaba las semanas concentrado en mis lecturas y en mis paseos por la sierra, y asumieron que mi silencio era sinónimo de senilidad. Saqué el teléfono del bolsillo interior de mi chaqueta y busqué un contacto que no utilizaba desde hacía casi un lustro, el nombre de una persona que conocía la ley patrimonial al milímetro. Lucía Martínez era una abogada implacable, una especialista en delitos económicos y fraudes societarios que había trabajado para mi constructora durante la expansión residencial de los años 90. El teléfono sonó 2 veces antes de que su voz pausada y firme interrumpiera el ruido de fondo del café de Chamberí. «Javier, qué sorpresa. Ha pasado mucho tiempo desde la última junta de la empresa». Su tono era cordial, pero denotaba la alerta típica de quien sabe que un viejo constructor no llama a estas horas solo para saludar. «Lucía, necesito una reunión de emergencia en tu despacho mañana a primera hora, antes de que abran los bancos de la capital». Hubo una pausa deliberada al otro lado de la línea, el sonido de unos folios al moverse y el clic de un bolígrafo sobre una superficie rígida. «Ven a las 8 de la mañana, Javier. Entrarás por la puerta de servicio del sótano para evitar a los clientes habituales de la firma». Colgué el terminal y regresé a mi vehículo cruzando los túneles de la M30 bajo un cielo que ya se había tornado de un negro cerrado, pesado como una losa de hormigón recién vertida. Al llegar a la mansión de Lomas del Valle, las luces del porche estaban encendidas, proyectando sombras alargadas sobre los rosales del jardín delantero que Carmen mantenía pulcros. Entré en la vivienda intentando que el roce de mis zapatos de cuero sobre el suelo de mármol sonara natural, descolgando mi chaqueta en el perchero del pasillo como cada noche. Carmen salió de la cocina con una sonrisa impecable, vistiendo una bata de seda azul que combinaba perfectamente con el tono del sobre que yo había descubierto por la tarde. «Javier, te has retrasado un poco. Te he preparado el té de tila con limón que te recomendó el doctor para la arritmia». El frasco de las pastillas descansaba sobre la encimera de la cocina, reflejando el brillo de los focos halógenos con una nitidez que me erizó la piel. «Gracias, Carmen.
Déjalo en la mesilla. Terminaré de revisar unos planos históricos en el despacho antes de acostarme. Me encerré en mi estudio personal, pasé el cerrojo de la puerta de madera maciza y me senté frente al escritorio, contemplando las fotografías familiares que adornaban las estanterías de libros. Carmen sonreía en una imagen tomada en las playas de Cádiz hace 10 años, un recuerdo hermoso que ahora parecía la captura de una mentira prolongada en el tiempo. Agarré el frasco de mi medicación habitual, que guardaba en el cajón inferior, comparándolo con las especificaciones técnicas que el cardiólogo de Alejandro me había entregado por escrito. Las cápsulas debían ser de color blanco y azul, pero al vaciar una de ellas sobre un papel de dibujo blanco, descubrí que el polvo del interior contenía pequeños cristales de un tono grisáceo. La textura era diferente. No era el compuesto habitual para el ritmo cardíaco, sino una sustancia granulada que desprendía un olor químico casi imperceptible a almendras amargas. Guardé una pequeña muestra de aquel polvo en un tubo de ensayo de plástico que utilizaba para las muestras de terreno de las obras, sellándolo con cinta aislante. La noche transcurrió en un silencio asfixiante, roto solo por el crujido de la madera de la casa al asentarse y los pasos distantes de Carmen al moverse por la planta superior de la mansión. No dormí un solo minuto. Permanecí sentado en mi silla de cuero, con la mirada fija en el tubo de ensayo, que descansaba bajo la luz de la lámpara de mesa, trazando mi propio plano de contraataque legal. A las 7 de la mañana, antes de que el sol lograra romper la niebla que bajaba de la sierra madrileña, salí de la casa sin hacer el menor ruido posible, dejando el coche utilitario en el garaje para no alertarla. Tomé un taxi en la esquina de la avenida principal y me dirigí hacia los sótanos del edificio de oficinas de Lucía Martínez, situado en el distrito financiero de Asca. El conductor no habló durante el trayecto, concentrado en el tráfico denso de los operarios que comenzaban su jornada bajo un cielo grisáceo y plomizo. La puerta de servicio del sótano del bufete de abogados se dio tras introducir el código de seguridad que Lucía me había enviado por un mensaje de texto cifrado. Subí por la escalera de incendios hasta la 5ª planta, donde Lucía me esperaba en su despacho privado, una habitación amplia con paredes cubiertas de archivadores jurídicos de cuero negro y una gran mesa de cristal. No hubo preámbulos. Dejé el tubo de plástico con el polvo grisáceo sobre la mesa, junto a mi ordenador portátil, con la grabación del despacho de la Castellana lista para reproducirse. Lucía se colocó las gafas de lectura, escuchó el archivo de audio 2 veces, sin mover un solo músculo de su rostro curtido por los litigios corporativos, y luego revisó los extractos de las transferencias bancarias. Esto no es solo un divorcio contencioso por infidelidad, Javier. Esto es una trama penal por desfalco societario, falsificación de documentos oficiales y tentativa de homicidio calificado. Abrió un cajón de su escritorio y extrajo un folio oficial con el sello del registro de la propiedad de la Comunidad de Madrid, fechado apenas 3 días atrás. Mira esto, Javier. Tu firma digital no solo autorizó las transferencias de capital hacia la firma de diseño de Carmen. Deslizó el documento sobre el cristal de la mesa, señalando una cláusula específica redactada en un lenguaje jurídico enrevesado que alteraba la titularidad de mis bienes raíces más importantes. Ayer por la tarde se registró un cambio de titularidad total de la mansión de Lomas del Valle a nombre de una corporación de la que Alejandro Torres es el único administrador solidario, y además... Lucía se detuvo a mitad de la frase, levantando la vista hacia mí con una expresión de gravedad absoluta que congeló mis movimientos. El tintineo de las cucharillas de plata contra las tazas de porcelana fina resonaba en el comedor de la mansión cuando regresé, pasadas las 10 de la mañana del miércoles. Carmen estaba sentada a la mesa redonda, untando mermelada de higos sobre una rebanada de pan tostado, con una tranquilidad que me pareció monstruosa tras salir del despacho de Lucía. El sol lograba romper los nubarrones de la sierra, proyectando franjas de luz brillante sobre el suelo de mármol que yo mismo había nivelado durante la edificación de la casa. Javier, cariño, pensé que te habías quedado dormido en el estudio. Te dejé el desayuno preparado, pero se ha enfriado.
dijo ella sin levantar la vista de su plato, ajustándose la manga de su bata de seda con un movimiento grácil. Dejé mi abrigo oscuro en el respaldo de la silla de la entrada, sintiendo el peso del tubo de ensayo escondido en mi bolsillo interior, como si fuera un trozo de plomo incandescente. Tuve que salir temprano a dar un paseo para despejar las piernas. La opresión en el pecho parecía molestarme un poco más de lo habitual. Respondí manteniendo la modulación de mi voz en un registro pausado, imitando la debilidad que ella esperaba encontrar en mí. Carmen detuvo la cubertería en el aire durante una fracción de segundo. Un sutil pestañeo que habría pasado desapercibido para cualquiera, pero que mis ojos de inspector de obras captaron al instante como una anomalía en su máscara de preocupación. Se levantó de la silla con presteza, se acercó a mí y me puso una mano en la mejilla, una caricia cuyos dedos enjollados se sentían helados contra mi piel áspera. Eso es por no tomar las pílulas nuevas a su hora exacta, Javier. El doctor Torres fue muy claro al decir que la arritmia no perdona los descuidos, murmuró con una ternura ensayada, depositando un beso ligero en mi barbilla que me supo a hierro rancio. Me obligué a sostenerle la mirada, contemplando esos ojos verdes que me habían acompañado durante 28 años, buscando en el fondo de sus pupilas algún rastro de la mujer de la que me enamoré en las playas de Cádiz. No encontré nada más que el reflejo gélido de la ambición corporativa, la mirada fija de un tasador inmobiliario que calcula el valor de desguace de una estructura antes de proceder a su demolición total. Tienes razón, Carmen. Esta noche seré más riguroso con la medicación. No quiero ser una carga para ti ni para la firma de diseño. Comenté mientras me apartaba con suavidad hacia el pasillo, dirigiéndome al cuarto de baño principal para deshacerme de la tensión acumulada en mis articulaciones. Cerré la puerta de roble macizo con el pestillo, abrí el grifo del lavabo, dejando que el agua caliente inundara la pila, y contemplé mis manos reflejadas en el cristal del tocador. Los nudillos estaban hinchados, surcados por las líneas del esfuerzo de una vida entera dedicada al hormigón, un contraste brutal con la pulcritud de los documentos que Lucía Martínez me había mostrado en Asca. Recordé la revelación del buffet. Carmen y Alejandro Torres no solo habían cambiado la titularidad de mi residencia familiar mediante el uso fraudulento de mi firma digital, sino que la soga legal iba mucho más allá. Saqué el frasco de las cápsulas del armario de la medicina, vacié 3 de ellas en el inodoro y presioné el mecanismo de descarga, escuchando el rugido del agua, tragándose el polvo grisáceo que olía sutilmente a almendras amargas. En su lugar, introduje 3 pílulas de placebo compuestas de glucosa compactada que había adquirido en la farmacia de guardia de Chamberí, asegurándome de mantener el nivel exacto de medicación aparente para que ella creyera que el veneno seguía su curso biológico. La tarde cayó sobre las afueras de Madrid con una pesadez plomiza. Las nubes bajas cubrían las cumbres de la sierra, tiñendo el horizonte de un tono grisáceo y ceniciento. Me instalé en el sillón de orejas de mi despacho personal, con los planos de una antigua urbanización de chalets de lujo extendidos sobre las piernas, simulando una concentración absoluta mientras mis oídos permanecían alerta a cualquier sonido de la vivienda. Carmen entró al cabo de unas horas, ya vestida con un traje sastre azul marino que resaltaba su figura esbelta, sosteniendo su bolso de diseñador bajo el brazo con ligereza. Tengo que bajar al centro de la capital. Alejandro me ha convocado para revisar los presupuestos de iluminación de los nuevos áticos de la Castellana. Volveré tarde para prepararte la cena, anunció desde el umbral, rozando el pomo de la puerta con sus uñas pulidas de forma inmaculada. No te preocupes, Carmen, ve tranquila. Yo me quedaré archivando estos esquemas de cimentación. El médico me recomendó descansar el resto de la jornada. Contesté ofreciéndole una sonrisa dócil, el papel de esposo ignorante que ella necesitaba para ejecutar los últimos flecos del plan, sin levantar sospechas. En cuanto escuché el silbido neumático de las puertas del garaje cerrarse y el susurro del motor de su coche alejándose por la avenida principal, me puse de pie de un salto, despojándome de la apatía fingida. Agarré mi mochila de lona, saqué un juego de llaves maestras que guardaba en mi caja de herramientas,
desde mis tiempos de jefe de obra, y me dirigí hacia la planta superior, directo al tocador privado de Carmen. El espacio olía intensamente a su perfume habitual de lavanda y vainilla, una fragancia dulce que ahora se me antojaba asfixiante, como el aire estancado de un sótano mal ventilado. Comencé a revisar los cajones de su cómoda de madera de nogal, moviendo los organizadores de joyería con dedos quirúrgicos, asegurándome de no alterar el orden de los collares de perlas y los relojes chapados en oro. En el fondo del tercer compartimento, oculto tras una fila de pañuelos de seda importados, mis dedos tropezaron con una carpeta de cuero negro de tamaño cuartilla que no tenía el sello de la firma de diseño. La abrí sobre la superficie de cristal del tocador, encendiendo la linterna de mi terminal móvil para fotografiar cada página con una nitidez absoluta sin dejar huellas en las esquinas del papel de hilo. El primer documento era una copia desglosada del contrato de la cuenta bancaria de Ginebra, donde los 60.000 euros que salían semanalmente de mis ahorros eran desviados bajo el concepto de honorarios logísticos ficticios. El segundo folio me heló el flujo de la sangre. Era una póliza de seguro de decesos vinculada a una cláusula de indemnización preferente por accidente internacional, fechada en los meses de otoño del año anterior. Sin embargo, lo que hizo que mis nudillos se pusieran blancos de la indignación fue un fajo de cartas manuscritas sujetas con un clip de metal de oficina, con la caligrafía idéntica a la nota del sobre de terciopelo azul. Alejandro Torres le escribía a Carmen detalles que dejaban claro que la firma de diseño de alta gama era solo una tapadera burda para blanquear el capital que pretendían absorber tras mi fallecimiento. Carmen, el notario ya ha validado el poder de representación absoluta sin necesidad de la presencia del viejo. La M30 será el escenario perfecto si las pílulas de la arritmia no aceleran el proceso biológico, rezaba un párrafo manuscrito el pasado mes de abril, desvelando que el desfalco societario contemplaba múltiples opciones para asegurar el resultado antes del lunes 20 de mayo. Las piezas del rompecabezas dramático terminaban de encajar en mi mente con el eco sordo de una demolición controlada, transformando mis 28 años de matrimonio en un vertedero de mentiras corporativas. Carmen Solana había estado dispuesta a cambiar mi existencia entera por un porcentaje de titularidad en una sociedad de chalets de lujo, entregando las llaves de nuestra mansión de Lomas del Valle al hombre que se burlaba de mis modales de operario retirado. Guardé los documentos exactamente en la misma disposición en la que los encontré, desandando mis pasos por el pasillo alfombrado hasta regresar a mi despacho inferior, justo cuando la lluvia comenzaba a tamborilear contra los cristales del porche. Volví a marcar el terminal cifrado de Lucía Martínez, enviándole las imágenes de la carpeta de cuero negro mediante un canal de mensajería protegida que eliminaba el rastro del servidor a los 60 segundos. Javier, estas cartas cambian la estrategia penal de la Fiscalía. Ya no estamos hablando solo de un fraude financiero o de una falsificación de firmas digitales, interrumpió la abogada desde el bufet de Asca, con una vibración de urgencia en su modulación habitual. La policía judicial necesita ratificar estos textos originales para emitir una orden de detención preventiva, pero necesitamos una prueba física que vincule directamente a Alejandro Torres con el suministro de la sustancia química del tubo de ensayo, añadió con firmeza. Tengo una idea para obligar a Alejandro a cometer un error de cálculo antes del domingo. Lucía, organizaremos una reunión en nuestra propia mansión bajo el pretexto de un nuevo aporte de capital en euros, propuse sintiendo la determinación del lobo viejo a adueñarse de mis entrañas. Es peligroso, Javier, si ellos detectan que has sustituido las pílulas por los placebos de glucosa, podrían adelantar los plazos de la soga legal esta misma noche, me advirtió antes de cortar la comunicación. Permanecí sentado en la penumbra del estudio, viendo cómo el agua chorreaba por los ventanales del jardín trasero, borrando los contornos de los rosales de Carmen como una metáfora de mi antigua realidad familiar. La noche se instaló por completo sobre el norte de Madrid alrededor de las 8. Un manto oscuro que cortó la visibilidad de la sierra
y trajo consigo el murmullo sutil de la calefacción central de la mansión. Escuché el crujido de los neumáticos del coche de Carmen sobre la grava de la entrada, seguido por el chasquido del portón mecánico al encajarse en sus bisagras metálicas. Carmen entró en el salón tarareando una melodía alegre, con las mejillas encendidas por el frío de la calle y el olor a tabaco caro e importado impregnado en las solapas de su traje sastre azul marino. Javier, cariño, la reunión con Alejandro fue un éxito rotundo. Los inversores del barrio de Salamanca están entusiasmados con la ampliación del capital de la sociedad, exclamó con una sonrisa brillante mientras dejaba su bolso en la encimera de la cocina. Me alegra mucho, Carmen. De hecho, he estado pensando que yo también quiero aportar un último fondo extraordinario para consolidar los chalets de La Moraleja, comenté saliendo al pasillo con andares cansados, interpretando mi papel con un rigor absoluto. Carmen se detuvo en seco junto al mueble de caoba, mirándome con una fijeza donde la sorpresa se mezcló con un destello instantáneo de codicia que sus ojos verdes no pudieron disimular. ¿Un fondo extraordinario? Pero si dijiste que tus cuentas de inversión prioritarias ya estaban bloqueadas hasta el próximo trimestre, Javier, indagó dando un paso hacia mí con la respiración ligeramente contenida. He decidido liquidar un paquete de acciones de la antigua constructora que guardaba en un banco secundario de Sevilla. Son 700.000 euros listos para ser transferidos a vuestra firma de diseño de alta gama. Respondí, descolgando el frasco de mis medicinas de la balda. Pero para formalizar el documento de aportación societaria, quiero que Alejandro Torres venga a cenar con nosotros este domingo por la noche a la mansión. Quiero entregarle el extracto bancario en persona y celebrar la solidez de vuestro proyecto, añadí mientras sostenía una de las cápsulas de placebo entre mis dedos calejados. Carmen sonrió, una curva perfecta en sus labios que me pareció el dibujo de una trampa mortal, y asintió con una presteza que confirmó que el cebo financiero había funcionado a la perfección. Es una idea magnífica, Javier. Le diré a Alejandro que despeje su agenda del domingo. Se pondrá contentísimo al ver que confías tanto en nuestro futuro corporativo, exclamó acercándose para prepararme el té de tila con limón. Me tomé la taza caliente frente a ella, tragando el placebo de azúcar con una parsimonia total, contemplando cómo guardaba el frasco modificado en el fondo del cajón de la mesilla con gestos de victoria anticipada. Carmen subió a la planta superior para despojarse del traje sastre, dejándome a solas en el comedor en penumbra con el murmullo de la lluvia de fondo. Me acerqué a la encimera para recoger su bolso de diseñador, que había quedado entreabierto, con la intención de comprobar si guardaba la agenda de citas del despacho de la Castellana. Al introducir mis dedos en el compartimento lateral de cuero, mi mano no tropezó con libretas o documentos, sino con un terminal telefónico secundario de pantalla táctil reducida que vibró de forma imprevista. La pantalla se iluminó en la oscuridad de la cocina, mostrando un mensaje entrante remitido desde un número oculto que contenía una única línea de texto digital cifrado, rompiendo por completo la lógica de la investigación que Lucía Martínez y yo veníamos trazando hasta ese minuto. El murmullo vibrante del pequeño terminal oculto en el bolso de Carmen cesó abruptamente cuando la luz de la pantalla reveló el texto digital en la penumbra de la cocina. Patricio ya ha confirmado el flete desde Sevilla, pero hay un cabo suelto con la póliza del altiplano. Me quedé petrificado junto a la encimera, sosteniendo el aparato entre mis dedos cajeados, sintiendo cómo el frío del metal se transmitía a mis articulaciones mientras procesaba aquel nombre desconocido que no encajaba en los esquemas de la Castellana. Escuché el crujido de los tablones del piso superior que indicaba que Carmen caminaba hacia la escalera de caracol, obligándome a devolver el teléfono a su compartimento exacto de cuero y a retirarme hacia el pasillo con la velocidad de un felino que elude una trampa. Crucé el umbral de mi despacho inferior justo cuando los pasos de mi esposa resonaban en los peldaños de madera, manteniendo mi postura encorvada y arrastrando los pies para simular la fatiga cardíaca que ella creía estar provocando con su veneno. «Javier, te dejé la luz del corredor encendida por si necesitabas algo. Subiré a descansar que el viaje al centro de la capital me ha dejado molida».
exclamó desde el descanso, arropándose en un chal de lana gris que aumentaba su aspecto de pulcritud burguesa. Gracias, Carmen. Termina de subir, yo apagaré los focos logísticos del salón y me acostaré enseguida, respondí entornando la puerta de roble para recluirme en el silencio protector de mi estudio personal. El jueves por la mañana amaneció con una niebla densa que borraba los límites de los pinos de la sierra, transformando las ventanas de la mansión en lienzos plomizos que impedían calibrar el descenso de la temperatura exterior. Carmen había salido a las 7 de la mañana alegando un desayuno corporativo con unos tasadores de patrimonio en la colonia de El Viso, dejándome el campo libre para coordinar mis movimientos con la abogada. Marqué el terminal cifrado de Lucía Martínez, antes de que el segundero diera la vuelta completa, transmitiéndole los datos del mensaje del terminal telefónico secundario que había memorizado palabra por palabra durante la madrugada. Ese nombre no figuraba en la auditoría inicial de las sociedades de Alejandro Torres, Javier, pero la referencia al altiplano levanta una sospecha mercantil muy grave en la Delegación de Delitos Económicos, interrumpió Lucía con una vibración metálica de preocupación en su modulación pausada. Necesito que bajes al centro de Madrid de inmediato. He conseguido una cita con un inspector de la agencia tributaria que ha estado rastreando ciertas anomalías en los fondos en euros de la firma de diseño, añadió con firmeza antes de cortar la comunicación por el canal blindado. Manejé mi viejo utilitario a través de los carriles colapsados de la M30, bajo un cielo grisáceo que amenazaba con descargar un aguacero persistente sobre los bloques de hormigón de la capital, manteniendo la fijeza de mis ojos en el asfalto mojado. Aparqué el vehículo en un estacionamiento subterráneo de la Plaza de Colón y caminé 3 manzanas hasta la delegación oficial, donde Lucía Martínez me esperaba junto al umbral de una oficina estéril, repleta de archivadores metálicos y pantallas de ordenador de alta definición. Nos recibió un funcionario de rostro curtido y mirada penetrante, un técnico de inspección financiera, que extendió varios folios oficiales con el sello del Buró Tributario de la Comunidad de Madrid sobre la mesa de cristal. Señor Benítez, la firma de diseño de interiores de su esposa ha estado registrando un flujo de capital que no proviene únicamente de las aportaciones que usted autorizaba desde sus cuentas de inversión prioritarias, explicó con una frialdad administrativa que me obligó a inclinarme hacia adelante para examinar los gráficos. Hay 3 transferencias de 250.000 euros cada una, emitidas desde una entidad constructora de Sevilla bajo el concepto de subcontratación logística, pero los metadatos demuestran que esa empresa no tiene empleados ni maquinaria real, añadió señalando una fila de números resaltados en rojo. El pulso se me aceleró en las sienes al comprobar que las fechas de aquellos ingresos sospechosos coincidían milimétricamente con los meses de otoño en los que Carmen me había presionado para estampar mi firma digital en las actualizaciones de las pólizas de decesos. El administrador solidario de esa firma fantasma de Sevilla es un hombre llamado Patricio, un individuo que estuvo vinculado a una quiebra fraudulenta en los años 90 y que mantiene una relación estrecha con Alejandro Torres, continuó el inspector, ajustándose las gafas de lectura con parsimonia. Creemos que Alejandro y Carmen están utilizando la estructura del estudio de alta gama para desviar no solo sus ahorros familiares, señor Benítez, sino para blanquear fondos de un desfalco mayor que involucra activos del altiplano, sentenció dejando caer una carpeta de hilo sobre el escritorio. Lucía Martínez intervino de inmediato, ordenando los folios con dedos ágiles, analizando las implicaciones penales que transformaban nuestra investigación societaria en un caso criminal de dimensiones insospechadas que ponía en peligro mi integridad física de forma inminente. Que esto demuestra que el plan para provocar tu colapso respiratorio, el lunes 20 de mayo, no responde solo al deseo de cobrar la póliza de 3 millones de euros, Javier. Hay un vencimiento tributario que los obliga a liquidar tu patrimonio para cubrir el agujero de Sevilla antes de que la inspección sea total, me susurró al oído con severidad. Salí de la delegación tributaria en un estado de entumecimiento absoluto,
ignorando el murmullo de los transeúntes que abrían sus paraguas bajo las primeras gotas del aguacero que comenzaba a azotar el pavimento de la Plaza de Colón. Regresé a mi vehículo utilitario, limpiando el vaho del parabrisas con el dorso de mi mano áspera, contemplando mis facciones cansadas en el espejo retrovisor, mientras la lluvia tamborileaba contra el techo de chapa metálica con un ritmo estacato. Toda mi vida dedicada a la geometría y al cálculo de estructuras se reducía ahora a un laberinto de fraudes cruzados donde la mujer con la que compartí 28 años de existencia me consideraba un simple pasivo contable que debía ser eliminado del balance general. Puse el motor en marcha y me dirigí hacia el barrio de Salamanca, con la intención de vigilar discretamente el entorno de un restaurante exclusivo donde Carmen solía reunirse con Alejandro tras las jornadas logísticas del estudio de la Castellana. Aparqué el coche a unos 50 metros de la entrada del local, un establecimiento con molduras doradas y grandes ventanales de vidrio esmerilado que destilaba la opulencia rancia de la burguesía madrileña. Al cabo de 40 minutos, divisé el Mercedes deportivo de Alejandro Torres, estacionándose junto al bordillo, seguido por la figura esbelta de Carmen, que descendía del asiento del copiloto, luciendo un abrigo de paño negro que contrastaba con la palidez de su rostro. Se movían con una familiaridad pasmosa por el espacio público, sin la tensión de los amantes clandestinos, sino con la seguridad corporativa de dos socios que coordinan los últimos flecos de una demolición financiera controlada. Saqué mi terminal móvil personal y comencé a tomar capturas fotográficas de alta definición a través del cristal surcado por el agua de la lluvia, registrando cada roce sutil de sus manos y cada intercambio de carpetas de hilo sobre la mesa exterior que ocuparon bajo el toldo. Alejandro extrajo un pequeño sobre de papel de estraza del bolsillo interior de su traje sastre a medida y se lo entregó a Carmen con un gesto de insistencia que provocó una ligera alteración en la modulación de los movimientos de mi esposa. Ella guardó el paquete con presteza en el fondo de su bolso de diseñador, mirando a su alrededor con una fijeza donde el miedo pareció aflorar por una fracción de segundo antes de recuperar su sonrisa inmaculada. Regresé a la mansión de Lomas del Valle antes de que las luces automáticas del porche se encendieran, ocultando mi utilitario en el cobertizo lateral del jardín para mantener la ficción de mi reclusión médica y de mi debilidad aparente. Me instalé en la cocina, preparándome un plato sencillo de fiambre y pan tostado que abrí yo mismo de envases sellados al vacío, rehusando probar cualquier alimento que hubiera permanecido expuesto en las alacenas de la casa. Carmen llegó pasadas las 8 de la tarde, con el abrigo húmedo por el aguacero de la capital y el aroma a tabaco importado flotando en los pliegues de su bata de seda que se colocó de inmediato tras colgar su indumentaria de calle. Javier, mi amor, qué buena cara tienes hoy. Parece que el descanso de la sierra te está sentando de maravilla para recuperar la regularidad del ritmo cardíaco, exclamó desde el umbral con una voz impregnada de una ternura que ahora me resultaba repulsiva. Sí, Carmen, he pasado la tarde ordenando mis antiguos libros de geometría y he evitado los esfuerzos físicos. Estoy deseando que llegue el domingo para formalizar el aporte de los 700.000 euros con Alejandro. Respondí fingiendo una ingenuidad absoluta que expandió su confianza hasta límites peligrosos. Subió al piso superior tarareando la misma melodía del miércoles, dejándome a solas en la cocina en penumbra, con el sonido de la vajilla fina y el murmullo constante de la calefacción de la mansión de fondo. Esperé a que el silencio de la planta alta confirmara que se había retirado al cuarto de baño principal, para deslizarme con sigilo hacia el perchero del pasillo, donde su bolso de diseñador colgaba del soporte de madera. Introduje mis dedos con precisión quirúrgica en el compartimento donde por la tarde había visto desaparecer o sobre de papel de estraza, extrayéndolo sin alterar el orden del resto de sus pertenencias cosméticas. Al abrir el envoltorio bajo la luz reducida del flexo de la entrada, descubrí que el interior no contenía documentos societarios ni extractos bancarios en euros, sino un juego de 3 ampollas de vidrio transparente selladas herméticamente que carecían de cualquier etiqueta farmacéutica oficial.
El líquido del interior era denso, de un tono amarillento y traslúcido, que reflejaba la iluminación halógena con un brillo espeso que me trajo a la memoria las advertencias de la abogada sobre la soga médica. Escuché un chasquido metálico proveniente del piso superior, el sonido inconfundible de un pestillo al desengancharse, que me obligó a guardar las ampollas en mi propio bolsillo y a sustituir el contenido del sobre con 3 tubos de ensayo de plástico vacíos que llevaba preparados. Me retiré hacia mi despacho personal justo cuando Carmen descendía las escaleras, con la bata de seda azul un poco desajustada, sosteniendo en su mano izquierda una carpeta de cartón que no pertenecía al archivo de la firma de diseño de alta gama. «Javier, he bajado este documento que Alejandro me entregó para que lo revises antes de la cena del domingo. Es el borrador de la ampliación de capital para los chalets de La Moraleja», anunció, entrando en mi estudio sin llamar, depositando el folio sobre mi mesa de dibujo, con una celeridad que denotaba urgencia. Miré el texto oficial impreso en tinta negra y nítida, memorizando las cláusulas de rescisión patrimonial, mientras Carmen se acercaba a mi sillón de orejas para masajearme los hombros con sus dedos helados que me causaban un escalofrío biológico. Al desplazar la vista hacia el final del folio, para comprobar los nombres de los testigos registrados, descubrí una anotación manuscrita al margen, trazada con un bolígrafo de tinta roja que no pertenecía a la caligrafía de Alejandro ni a la de Carmen, introduciendo un elemento de peligro absoluto que echaba por tierra el control temporal que Lucía Martínez y yo creíamos poseer sobre la fecha del lunes 20 de mayo. La anotación en tinta roja brillaba bajo el flexo metálico del escritorio con una crudeza que desarmaba nuestro calendario. Adelantado al viernes 17. El inspector de Asca está estrechando el cerco. Carmen carraspeó suavemente a mis espaldas, interrumpiendo el zumbido eléctrico de la lámpara, mientras sus dedos enjollados ejercían una presión constante sobre mis trapecios tensos. «Revísalo con calma, Javier. Alejandro dice que si dejamos el redactado definitivo listo antes del fin de semana, la notaría agilizará el ingreso de los fondos sin pasar por el filtro secundario de la delegación», murmuró rozando mi oreja con su respiración templada, un aliento que me transmitió un escalofrío biológico inmediato. «Me parece un documento muy bien estructurado, Carmen. Mañana mismo llamaré a mi gestor para coordinar la firma definitiva y asegurar que los 700.000 euros estén disponibles en la cuenta de la firma», respondí conteniendo el pulso acelerado de mis sienes, forzando una sonrisa dócil que dilató su sensación de victoria corporativa. Ella retiró sus manos heladas de mis hombros, satisfecha con mi sumisión aparente, y cruzó el umbral del despacho arrastrando la bata de seda azul con una parsimonia que me pareció el preámbulo de una ejecución financiera inminente. El viernes 17 de mayo amaneció con un viento racheado que hacía golpear los canalones de plomo de la cubierta de la mansión, levantando nubes de polvillo grisáceo que empañaban los cristales del porche delantero. Salí de Lomas del Valle a las 7:30 de la mañana, asegurándome de dejar el frasco de los placebos de glucosa a la vista sobre la encimera de la cocina para mantener intacta la coartada de mi debilidad cardíaca progresiva. Manejé mi viejo utilitario hacia el centro de Madrid a través de las retenciones de la autovía, sintiendo el tacto rígido de las ampollas amarillentas que guardaba en el forro de mi chaqueta como la prueba de cargo definitiva. Aparqué el vehículo cerca del Parque del Retiro e ingresé por la puerta lateral de una clínica privada de análisis toxicológicos donde un antiguo compañero de mis años de obras civiles gestionaba el laboratorio de control de sustancias. Le entregué el tubo de ensayo modificado con el granulado de las cápsulas y las ampolas de vidrio transparente, exigiéndole un informe pericial urgente que desglosara el compuesto químico empleado por Carmen y Alejandro Torres. «Javier, esto no es ningún tratamiento para la arritmia ni un compuesto farmacéutico autorizado por el Ministerio Sanitario», exclamó mi conocido 2 horas más tarde, extendiendo un folio oficial con los gráficos espectrométricos sobre la mesa metálica del laboratorio. «El polvo grisáceo contiene concentraciones masivas de digoxina combinada con derivados sintéticos alcaloides
que deprimen el sistema respiratorio de forma fulminante en menos de 40 minutos, explicó señalando las líneas de absorción molecular resaltadas en negro. Y el líquido de las ampollas que extrajiste del sobre de estraza es un potenciador enzimático diseñado para acelerar la necrosis del miocardio sin dejar un rastro visible en los análisis de sangre estándar si la víctima supera los 60 años. Añadió con una gravedad que me obligó a agarrarme al borde de la encimera de acero inoxidable para mantener la compostura. Agradecí su discreción administrativa. Guardé el informe analítico bajo los planos de mi mochila de lona y salí al bulevar madrileño bajo el resplandor implacable de un sol de justicia que comenzaba a rajar los nubarrones de la sierra. Me reuní con Lucía Martínez a la 1 del mediodía en una cafetería discreta de la calle Serrano, un local con molduras oscuras y mesas de hierro forjado que amortiguaba el murmullo de las conversaciones de los ejecutivos del barrio de Salamanca. La abogada leyó los folios del toxicólogo sin pronunciar una sola palabra, apretando la mandíbula con una furia gélida que denotaba la resolución del litigante que se prepara para un juicio penal sin concesiones. La policía judicial ya ha incorporado las cartas originales y los extractos bursátiles de Sevilla al expediente de la Fiscalía, Javier, pero la anotación de la tinta roja demuestra que Alejandro va a actuar esta misma noche durante la cena, advirtió mirándome directo a las pupilas con severidad. El plan original del lunes 20 de mayo ha quedado descartado por ellos debido a la presión de la agencia tributaria. Pretenden diluir el potenciador enzimático en tu bebida habitual antes de que termine el fin de semana, sentenció ordenando los documentos contables con dedos ágiles. Entonces adelantaremos el contraataque legal a esta misma noche. Lucía, llamaré a Carmen para decirle que Alejandro debe venir hoy a Lomas del Valle bajo el pretexto de que el extracto de Sevilla ya ha sido validado. Propuse con la determinación dura de un lobo viejo. Regresé a mi utilitario mecánico con la mente despejada, trazando la geometría de la jugada final con la precisión milimétrica de quien calcula la resistencia de una estructura sometida a una carga de rotura inminente. Mientras conducía de vuelta hacia el norte de la provincia, realicé una llamada telefónica de 30 segundos a Carmen, empleando un tono de fatiga profunda que simulaba la indefensión biológica que ella necesitaba para activar los flecos del golpe. Carmen, el gestor de Sevilla ya ha liberado el paquete de acciones en euros. Dile a Alejandro que traiga los borradores definitivos de los chalets de La Moraleja para cenar hoy en la mansión y cerrar la sociedad de alta gama. Anuncié apagando el terminal antes de escuchar su respuesta de asentimiento entusiasta. Paralelamente, Lucía Martínez coordinó con un equipo de la policía judicial vestidos de civil, quienes camuflarían 2 vehículos sin rotular en las inmediaciones de la avenida principal, listos para intervenir a mi señal digital desde la vivienda familiar. Llegué a la residencia familiar a las 4 de la tarde, encontrando la puerta de acceso al garaje abierta de par en par y el coche de Carmen estacionado junto al porche delantero con el maletero entreabierto rebosante de cajas de decoración corporativa. Carmen se movía por el salón con una celeridad inusual, puliendo las copas de cristal de Bohemia sobre el aparador de caoba con un trapo de hilo, tarareando aquella tonadilla alegre que ahora me resultaba un chirrido insoportable en los oídos. Javier, cariño, Alejandro se ha puesto contentísimo con tu llamada. Ya ha cancelado sus compromisos del fin de semana en la Castellana para estar aquí a las 8 en punto, exclamó sin mirarme, concentrada en la simetría de los cubiertos de plata sobre el mantel blanco de hilo. Perfecto, Carmen. Subiré a cambiarme de ropa y a preparar los certificados contables del banco secundario. Quiero que esta velada sea inolvidable para todos los miembros de la firma. Respondí enfilando la escalera de caracol con andares pausados, manteniendo la máscara del anciano dócil que caminaba hacia su propio matadero contable. Me recluí en mi estudio personal. Pasé el cerrojo de la puerta de madera maciza e instalé un juego de 3 microcámaras de transmisión inalámbrica de alta definición que Lucía me había proporcionado en el buffet de Asca. Coloqué el primer dispositivo óptico oculto tras los volúmenes de las novelas históricas de la estantería del comedor.
El segundo, bajo la moldura del aparador de caoba, orientando el foco hacia la zona donde se servirían las copas. Y el tercero, apuntando directo al umbral de la entrada. Los terminales ópticos enviaban la señal de vídeo y audio, cifrada en tiempo real, a un servidor seguro controlado por la policía judicial y el despacho de Lucía, registrando cada variación lumínica con una nitidez absoluta. Revisé mi reloj de pulsera. Eran las 7 de la tarde. La luz crepuscular comenzaba a teñir las cumbres de la sierra de un tono anaranjado y ceniciento, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de mármol pulido que parecían las líneas de un plano de demolición inminente. Escuché el timbre agudo de la puerta principal resonando en el vestíbulo de la mansión a las 8 en punto, seguido por la voz grave y engolada de Alejandro Torres, que saludaba a Carmen con una familiaridad que traspasaba los muros de mi despacho. Me despojé de la chaqueta de abrigo, me calcé un traje sastre oscuro que no utilizaba desde la última junta de la constructora y bajé las escaleras despacio, sosteniendo en mi mano izquierda la carpeta de hilo con el informe del toxicólogo disimulado tras los extractos en euros. Alejandro estaba de pie junto a la chimenea apagada, vistiendo una americana entallada de diseñador importado, luciendo su sonrisa inmaculada de corredor de propiedades de lujo que destilaba la confianza rancia de quien cree haber ganado la partida antes de mover la primera pieza. Señor Benítez, un honor absoluto estar aquí esta noche. Carmen me ha comentado los detalles de su generosa aportación societaria para los chalets de La Moraleja, exclamó, extendiendo su mano pulcra con una firmeza que me pareció el dibujo de una hipocresía criminal absoluta. El gusto es mío, Alejandro. Valoro mucho tu visión comercial y creo que este aporte extraordinario consolidará la firma de diseño de alta gama de una forma definitiva. Respondí estrechando sus dedos con una parsimonia total, midiendo el desprecio latente en sus pupilas con mis ojos de viejo inspector de obras estructurales. Carmen nos guió hacia la mesa redonda del comedor, donde el lomo al horno desprendía un aroma espeso a romero y ajo que se mezclaba con la fragancia dulce a lavanda y vainilla que impregnaba el ambiente de la estancia. Nos sentamos en nuestras posiciones exactas, yo en la cabecera, Carmen a mi derecha y Alejandro frente a ella, manteniendo las copas de cristal de Bohemia repletas de un vino tinto de reserva que Alejandro había traído de su propia bodega personal de la capital. El transcurso de la cena se desarrolló bajo una conversación fluida de números, presupuestos logísticos de la Castellana y cotizaciones bursátiles en euros, una fachada de normalidad burguesa que las microcámaras registraban segundo a segundo para el servidor judicial. Llegado el momento de los postres, Carmen se levantó con presteza para preparar el servicio de café y el té de tila nocturno en la encimera de la cocina, dejándome a solas con Alejandro bajo el resplandor reducido de las velas del candelabro de plata. Divisé a través del espejo del aparador cómo Carmen extraía el pequeño sobre de estraza de su bolso de diseñador, vaciando el contenido denso y amarillento de una de las ampollas de vidrio directamente en la taza de cerámica que estaba destinada para mí. Alejandro carraspeó suavemente, inclinándose hacia adelante sobre el mantel de hilo, con una fijeza donde la codicia corporativa desplazó cualquier rastro de precaución mundana en su modulación verbal. Señor Benítez, si le parece bien, podemos proceder a la firma del documento de ampliación patrimonial antes de que Carmen traiga el servicio. Así dejaremos los flecos societarios resueltos antes del lunes, sugirió extrayendo un bolígrafo de oro de su bolsillo interior con un gesto definitivo. Miré el folio impreso que extendió sobre la superficie de madera de caoba, pero mis ojos no se concentraron en las cláusulas de rescisión contable, sino en una notificación digital imprevista que parpadeó en la pantalla del terminal telefónico de Alejandro, que descansaba sobre la mesa, un mensaje remitido desde una delegación notarial de Sevilla que desvelaba una segunda traición cruzada dentro de la propia trama de los amantes, cambiando por completo el equilibrio de poder que Carmen creía poseer en esa habitación. Alejandro Torres deslizó el documento sobre el mantel de hilo, extendiendo el bolígrafo de oro hacia mí, justo en el instante en que la pantalla de su terminal móvil
parpadeaba con la notificación de Sevilla. El reflejo azulado del cristal del teléfono iluminó por un segundo los cubiertos de plata de la mesa, revelando una línea de texto que mi vista de arquitecto entrenado en descifrar planos captó de forma nítida a pesar de la penumbra. El remitente, una gestoría de la provincia andaluza, confirmaba la inscripción de una segunda hipoteca unilateral sobre los chalets de La Moraleja, pero el nombre de la beneficiaria exclusiva no era Carmen Solana, sino Mariana Cruz, la mujer de Toluca. Firme aquí, señor Benítez, en la línea lateral derecha, para que los fondos extraordinarios en euros se consoliden en la cuenta de la sucursal de manera inmediata, insistió Alejandro, con una modulación verbal que pretendía transmitir urgencia comercial, pero que delataba un nerviosismo estructural insalvable. Carmen regresó de la cocina en ese preciso segundo, sosteniendo la bandeja de porcelana fina con las tazas de café y depositando el servicio frente a mí con una sonrisa inmaculada que ocultaba el veneno líquido de la ampolla amarillenta. Aquí tienes tu infusión bien caliente, Javier, tal como te gusta para templar la opresión cardíaca antes de retirarte a descansar, murmuró ella con una ternura ensayada, rozando mi hombro con sus dedos enjollados que continuaban sintiéndose helados como el granito de una cantera. Sostuve la taza de cerámica entre mis manos ásperas, contemplando el vapor espeso que se elevaba de la superficie, oliendo el aroma intenso del limón mezclado con ese rastro químico casi imperceptible que el laboratorio de Asca había desglosado por la mañana. Alejandro Torres observaba cada uno de mis movimientos con una fijeza felina, manteniendo el bolígrafo suspendido en el aire, esperando que estampara mi firma digital antes de que el compuesto de digoxina iniciara su curso biológico fulminante en mis sienes. Antes de autorizar esta ampliación patrimonial en euros, Alejandro, quiero que revisemos una última anomalía contable que mi gestor de Sevilla ha detectado en el balance de la sociedad fantasma. Comenté, dejando la taza sobre la mesa con una parsimonia total que congeló la expresión de los amantes en un pestañeo. Carmen detuvo el servicio de los postres en seco, cruzando una mirada rápida con su socio a través del resplandor reducido de las velas del candelabro de plata, una perturbación que confirmó que el control de los tiempos ya no les pertenecía. Javier, mi amor, los asuntos contables secundarios pueden esperar al lunes por la mañana. Ahora lo importante es cerrar el acuerdo de los chalets para evitar la inspección tributaria, intervino ella con una inflexión de pánico disfrazada de prudencia conyugal. Un buen constructor nunca firma un plano sin comprobar la resistencia de la cimentación, Carmen, y este documento carece de la validación de todos los administradores solidarios de la firma, respondí extrayendo mi propio terminal móvil del bolsillo interior de mi traje sastre oscuro. Presioné el comando digital que activaba la reproducción remota en el televisor de alta definición del comedor, transformando la pantalla en un monitor judicial que iluminó la estancia con la frialdad de una sala de interrogatorios de la delegación. La imagen cristalina de las microcámaras inalámbricas instaladas tras los libros del despacho de la Castellana cobró vida ante sus ojos atónitos, reproduciendo el archivo de audio donde ambos discutían detalladamente el desfalco societario. Javier confía en mí ciegamente, Alejandro. El frasco de las pastillas nuevas ya está listo en el cajón de tu mesilla. Asegúrate de cambiarlo este domingo por la noche. Retumbó la propia voz de Carmen en los altavoces integrados de la mansión de Lomas del Valle. Alejandro Torres se levantó de la silla con presteza, tirando la cubertería de plata sobre el suelo de mármol pulido con un estruendo metálico que hizo eco en las paredes de caoba de la residencia familiar. Esto es una trampa burda, un montaje digital sin validez legal en ningún tribunal de la Comunidad de Madrid, señor Benítez. Usted no tiene pruebas físicas de sus acusaciones, exclamó con el rostro desencajado por una furia gélida, buscando su bolso de mano con movimientos frenéticos para huir hacia su Mercedes deportivo. Siéntate, Alejandro. La policía judicial lleva 48 horas monitorizando cada una de vuestras transferencias bancarias hacia la cuenta de Ginebra y los metadatos de las cartas manuscritas de la carpeta de cuero negro. Sentencié,
manteniendo una calma glacial que contrastaba con la agitación criminal de los amantes. Carmen se derrumbó pesadamente en su asiento, cubriéndose la boca con sus manos enjolladas, mientras las lágrimas de la indignación comenzaban a correr por sus mejillas desprovistas de color burgués. Javier, por favor, déjame explicarte. Alejandro me manipuló con las deudas logísticas de la firma de diseño de alta gama. Él no quería hacerte daño, te lo juro por mi vida, balbuceó con una voz quebrada que me supo a ceniza estancada en el fondo de un pozo. No me hables de lealtad, Carmen. Has estado cambiando mis cápsulas cardíacas por una dosis letal de digoxina y potenciador enzimático con la complicidad del hombre que ahora mismo te está robando a ti también a tus espaldas. Respondí proyectando en la pantalla el extracto de la segunda hipoteca de Sevilla. Alejandro Torres palideció por completo al comprobar que el fraude cruzado dentro de su propia trama del altiplano había quedado expuesto ante su socia comercial, desarmando la alianza de los traidores en un parpadeo contable. Carmen giró la cabeza hacia él con una fijeza, donde la sorpresa se transformó instantáneamente en un desprecio absoluto que sus ojos verdes no pudieron disimular en la penumbra. «¿Mariana Cruz? ¿Has inscrito los chalets de La Moraleja a nombre de esa mujer con los euros de mi patrimonio familiar, Alejandro?», chilló con una voz aguda, impregnada de una histeria corporativa que rajó el silencio del comedor. Alejandro no respondió. Se limitó a apretar los puños contra los costados, comprendiendo que el cebo financiero de los 700.000 euros los había atraído al centro exacto de su propia demolición estructural. Un golpe seco resonó en el pasillo principal de la mansión, el sonido de la pesada puerta de roble al abrirse con autoridad, seguido por el estacato de unos pasos decididos que avanzaban sobre el suelo de mármol hacia el comedor. Lucía Martínez entró en la estancia vistiendo su gabardina oscura de litigios penales, flanqueada por 3 oficiales de la Policía de Investigación, vestidos de civil, que portaban carpetas oficiales con los sellos de la Fiscalía General. «Carmen Solana y Alejandro Torres, quedan ustedes bajo custodia policial preventiva por los presuntos delitos de estafa societaria calificada, falsificación de documentos oficiales y tentativa de homicidio en grado de ejecución inminente», anunció la comandante al frente del equipo con una modulación funcionarial inflexible. El clic metálico de las esposas de acero ajustándose alrededor de las muñecas pulidas de Alejandro Torres fue el sonido definitivo que succionó el aire restante de la estancia de Lomas del Valle. Carmen comenzó a sollozar con más fuerza, aferrándose al dobladillo de mi chaqueta con sus dedos trémulos, suplicando una piedad legal que el arquitecto dentro de mí no podía conceder tras examinar las líneas de cimentación de su traición. «Aparta tus manos de mi traje, Carmen. Has construido una prisión ladrillo a ladrillo durante los últimos 18 meses y ahora te corresponde habitar en ella con todas las consecuencias penales de la ley», afirmé retirándome hacia el umbral del salón sin pestañear. Los oficiales retiraron a los detenidos a través del porche delantero, donde las luces azules y rojas de las patrullas ya parpadeaban rítmicamente contra los rosales del jardín trasero, pintando la fachada de la mansión con los tonos de una discoteca macabra. Me quedé a solas en el gran comedor en penumbra, contemplando los platos de lomo al horno enfriándose bajo el resplandor reducido de las velas consumidas y las copas de bohemia a medio beber. Lucía Martínez regresó del vestíbulo tras coordinar el traslado logístico de las pruebas de cargo y del frasco de los placebos de glucosa que los peritos judiciales habían sellado en bolsas de plástico de seguridad. Javier, el inspector de la agencia tributaria en Asca, ha emitido un informe complementario sobre los activos fantasmas de Sevilla que acaba de llegar al servidor cifrado de mi bufete, comentó con una gravedad extrema en sus facciones cansadas. Al cruzar los datos de las ampollas de digoxina con las pólizas de decesos internacionales, los técnicos han descubierto una tercera firma mercantil registrada en un paraíso fiscal que no responde a los nombres de Carmen ni de Alejandro, añadió deslizando un folio digital impreso sobre la superficie de caoba de la mesa. Fijé mis ojos en la línea del beneficiario último del fideicomiso transnacional de La Moraleja.
percibiendo una identidad oculta que conectaba directamente con los cimientos más antiguos de mi propia constructora de Madrid. Una revelación que indicaba de forma aterradora que la deconstrucción de la infamia no había terminado con la detención de los amantes en esa noche del viernes. El folio digital que Lucía Martínez dejó sobre la mesa de caoba reflejaba la luz de las velas con un destello azulado, mostrando un nombre que hizo que mis dedos cajeados se presionaran contra la madera pulida. Construcciones Benítez S.A., Delegación de Andalucía Central, año 1998. Mis ojos, cansados por la tensión de la noche, pero agudos para descifrar cualquier anomalía en un plano, recorrieron la lista de socios fundadores del Fideicomiso de las Bahamas. Al final de la página, grabado en letras de molde inmaculadas, aparecía el documento de identidad de mi propio hermano menor, Matías Benítez, a quien yo había apartado de la directiva de mi empresa hacía 2 décadas tras descubrir un desfalco menor en los fondos de una urbanización de Sevilla. Matías está detrás de la estructura de control que financia a Alejandro Torres, Javier. Él proporcionó los avales logísticos desde el altiplano para que tu firma digital pareciera legítima ante el notario, susurró Lucía, ajustándose las solapas de su gabardina oscura con una rigidez funcionarial que denotaba que el peligro acababa de ramificarse hacia mi propio linaje de sangre. La lluvia arreciaba contra los ventanales del comedor, un estruendo de gotas constantes que borraba los límites de los pinos exteriores y transformaba la mansión de Lomas del Valle en un búnker estéril donde los fantasmas del pasado familiar regresaban para reclamar su porcentaje en euros. No te quedes ahí paralizado, Javier. La patrulla judicial ya está trasladando a Carmen y a Alejandro hacia las dependencias de la Castellana, pero si Matías detecta que el plan del viernes ha colapsado, liquidará las cuentas de Suiza antes del amanecer, instó la abogada, ordenando los extractos bursátiles con movimientos rápidos y precisos. Tomé mi abrigo oscuro del perchero del pasillo, sintiendo el frío del ambiente calar en mis articulaciones, y caminé hacia el garaje de la vivienda con una calma blanca y glacial que transformó la decepción fraternal en una estrategia de contención definitiva. Conduce tú, Lucía, iremos directo al bufete secundario de la calle Alcalá, donde Matías mantiene registrada la sede de su inmobiliaria fantasma. Es hora de deconstruir esta estructura desde los cimientos, respondí, subiendo al asiento del copiloto del utilitario de mi abogada. El motor de su vehículo cobró vida con un silbido neumático moderno, un contraste brutal con el rugido agrícola de mi viejo coche que se quedaba atrás en el cobertizo, custodiando las tazas de porcelana fina y los restos de la cena envenenada que los peritos ya habían catalogado. Cruzamos las avenidas del norte de Madrid, bajo un aguacero persistente que inundaba los arcenes de la M30, manteniendo la fijeza de la mirada en los paneles de señalización digital que marcaban el descenso drástico de la temperatura exterior. La capital destilaba una atmósfera cenicienta y plomiza, un manto negro de nubes bajas que aplastaba los bloques de hormigón del distrito financiero de Asca, mientras los limpiaparabrisas marcaban un ritmo estacato constante sobre el cristal. Lucía manejaba con destreza quirúrgica, consultando la pantalla de su terminal móvil cifrado, donde un inspector auxiliar de la agencia tributaria enviaba las actualizaciones del flujo de capital transnacional segundo a segundo. El servidor de Ginebra está registrando un intento de acceso remoto en este preciso minuto, Javier. Alguien está introduciendo las claves de rescisión contable para desviar el 1,5 millones de euros sobrante hacia una entidad de las Islas del Canal, anunció la abogada apretando el volante con fuerza. Aparcamos el coche en un callejón estrecho detrás del edificio de la calle Alcalá, un inmueble de fachada clásica, con molduras de piedra desgastadas por el tiempo que albergaba oficinas de representación de alto nivel social. Subimos por el montacargas de servicio para evitar al personal de vigilancia del vestíbulo principal, ingresando a la 4ª planta mediante una tarjeta magnética de acceso preferente que Lucía poseía por sus antiguos litigios de quiebras societarias. El pasillo alfombrado olía a alfombra húmeda y a barniz de madera noble, un entorno silencioso interrumpido únicamente
por el zumbido constante de los equipos informáticos que operaban en la oscuridad de los despachos vacíos. Al aproximarnos a la puerta de madera de nogal del despacho de Matías, un reflejo de luz halógena amarillenta, filtrándose por la rendija inferior, nos indicó que la jornada logística de mi hermano menor no había terminado con el cierre de los bancos de la capital. Si la policía de la Castellana presiona a Alejandro Torres, el rastro tributario llegará a la delegación de Sevilla en menos de 12 horas. Introduce el comando de liquidación total ahora mismo. La voz de Matías Benítez llegó nítida a través del tabique divisorio de madera, desprovista de la modulación cordial con la que solía saludarme en las escasas reuniones familiares de Navidad. Me pegué al marco de la estructura de madera, controlando los latidos de mi corazón con la parsimonia de quien inspecciona una viga agrietada sometida a una carga de rotura inminente. Carmen Solana es una aficionada que se dejó cegar por un collar de diamantes y un diseño de alta gama, pero el viejo arquitecto ha debido notar algo en el té porque el toxicólogo de Chamberí estuvo investigando los lotes de digoxina esta tarde, continuó Matías, confirmando que mi red de seguridad interna también había sido infiltrada por sus informantes comerciales. No esperé a que Lucía completara la grabación digital de audio. Apoyé mis manos cajeadas contra el pomo de nogal y empujé la puerta con la contundencia dura de un operario que derriba un tabique defectuoso. Matías se volvió de golpe en su sillón de cuero giratorio, con el rostro desencajado por una palidez instantánea que sus modales de ejecutivo de la alta sociedad no lograron disimular bajo los focos del escritorio. Sostenía un terminal informático portátil conectado a un módem satelital, con la pantalla reflejando filas de transacciones bancarias en euros listas para ser ejecutadas con un solo comando digital de su firma manuscrita. «Javier, ¿qué haces aquí a estas horas de la madrugada? Pensé que tu arritmia severa te mantenía confinado en la Sierra de Lomas del Valle», tartamudeó, intentando cerrar la tapa del ordenador con un movimiento frenético que mi mano izquierda bloqueó al instante con firmeza. «La arritmia cardíaca que inventasteis con la ayuda de Alejandro Torres ha quedado resuelta gracias a los placebos de glucosa, Matías. Tu soga médica y legal se ha roto antes de que el calendario marque el lunes 20 de mayo», respondí mirándolo directo a las pupilas con una furia gélida que congeló sus gestos burgueses. Lucía Martínez se colocó a mi lado extrayendo de su carpeta de hilo los folios oficiales con los sellos de la Fiscalía General y los informes analíticos del laboratorio toxicológico que incriminaban la estructura del altiplano. «Matías Benítez, la Policía Judicial ya ha interceptado las comunicaciones de la cuenta de Ginebra y el inspector tributario de Asca ha validado el fraude societario que ejecutaste desde Sevilla usando el nombre de tu hermano», declaró la abogada con una inflexión funcionarial que denotaba que la partida mercantil había concluido sin opción a prórroga contable. Matías se dejó caer en el respaldo de cuero, con las manos trémulas entrelazadas sobre el escritorio de cristal, contemplando cómo los gráficos espectrométricos de la digoxina se esparcían sobre sus balances de ganancias trimestrales en euros. «Javier, por favor, escúchame. Alejandro me arrastró a este laberinto tras la quiebra de los chalets de La Moraleja. Yo solo quería recuperar el capital que me quitaste de la constructora en los años 90. Balbuceó buscando una justificación fraternal que me supo a hierro rancio en el paladar. Te aparté de la directiva para proteger el apellido familiar de tus desfalcos recurrentes, Matías, pero has preferido tejer una alianza criminal con mi propia esposa para intentar borrarme de este mundo y absorber mi patrimonio con un seguro de decesos falsificado», contesté manteniendo mi postura erguida de constructor veterano, impertérrito ante sus lágrimas de debilidad fingida. Un timbre electrónico agudo parpadeó en el ordenador portátil de Matías, interrumpiendo el diálogo dramático con una línea de datos que se ejecutó automáticamente desde el servidor central de la Comunidad de Madrid. El inspector de la agencia tributaria que nos había recibido en la Plaza de Colón acababa de emitir una orden de congelación internacional preventiva sobre todos los activos inmobiliarios vinculados a Construcciones Benítez S.A. en la península. Matías miró la pantalla con los ojos desorbitados por el horror,
dándose cuenta de que su imperio de sociedades fantasma y desvíos logísticos en la Castellana se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo bajo el resguardo implacable de la ley penal. 2 agentes de la policía judicial entraron en el despacho de la calle Alcalá con paso firme, portando las órdenes de detención provisional suscritas por el juez de instrucción de la Delegación Central de Madrid. El sonido metálico de las esposas apretándose alrededor de las muñecas pulidas de mi hermano menor fue la rúbrica definitiva que cerró el ciclo de la infamia fraternal que se había gestado en la oscuridad de las oficinas de diseño de alta gama. Llévenselo, comandante. La deconstrucción de esta cimentación podrida por la codicia está completa y los cimientos originales de mi existencia ya han sido saneados por completo, afirmé, dando la espalda a mi sangre por última vez en esa noche del viernes. Salí del edificio de oficinas junto a Lucía Martínez, respirando el aire gélido de las 4 de la madrugada que comenzaba a disipar la niebla densa sobre los tejados de la capital española, sintiendo una ligereza que no experimentaba desde el mes de marzo. Regresamos al utilitario de la abogada, mientras el cielo de Chamberí comenzaba a teñirse de un azul pálido y ceniciento, anunciando el amanecer de una jornada donde el control contable de mi vida volvía a pertenecerme de forma absoluta. Lucía encendió la calefacción central del vehículo, mirándome con una fijeza donde el respeto profesional se mezclaba con una profunda preocupación por las consecuencias de las próximas horas judiciales. Javier, la trama penal está blindada, y el lunes los amantes y tu hermano ingresarán en prisión provisional sin derecho a fianza en la delegación de Soto del Real, comentó introduciendo una memoria digital cifrada en la ranura del salpicadero de cuero del coche. Sin embargo, al volcar los archivos ocultos de la tablet de Alejandro Torres que requisamos en la mansión, los peritos informáticos han detectado un último documento contractual que no responde a pólizas de seguros ni a transferencias societarias en euros, añadió con una gravedad que paralizó mi mano en el cinturón de seguridad. La pantalla del salpicadero se iluminó súbitamente, mostrando las cláusulas de un testamento hológrafo modificado con fecha del jueves por la tarde que vinculaba mi fallecimiento a una disposición patrimonial que Lucía Martínez aún no había logrado descifrar por completo en su totalidad contable, abriendo un abismo de implicaciones notariales inesperadas. El tintineo de las llaves de la Notaría Mayor de Madrid rompió el silencio de la oficina de guardia a las 8 de la mañana del sábado 18 de mayo de 2024. Lucía Martínez deslizó el acta definitiva de revocación de poderes sobre la mesa de cristal, donde el sello de tinta húmeda y negra certificaba la anulación absoluta de cualquier documento firmado bajo engaño. El terminal informático de la abogada mostraba los últimos análisis periciales del testamento hológrafo descubierto en la tablet de Alejandro Torres, desvelando que el corredor inmobiliario había diseñado una trampa triple que dejaba a Carmen Solana desprovista de cualquier beneficio económico. Alejandro planeaba utilizar el fallecimiento de Javier para incriminar a Carmen de forma exclusiva a través de las recetas médicas modificadas, cobrando el seguro de decesos junto a Matías mediante la Sociedad de las Bahamas. Explicó el funcionario judicial mientras estampaba la rúbrica oficial en los folios estatales. Sostuve el documento definitivo entre mis manos ásperas, sintiendo el tacto rugoso del papel timbrado como la primera piedra firme de la reconstrucción de mi existencia, un muro legal infranqueable alzado contra la codicia de mi propia familia. Carmen, Alejandro y mi hermano menor Matías creían que este viejo arquitecto retirado permanecería sumiso bajo los efectos de la digoxina, pero sus errores de cálculo en la cimentación de la infamia habían provocado el colapso total de su estrategia delictiva antes de que el calendario marcara el temido lunes 20 de mayo. La transición hacia el Palacio de Justicia de Madrid, durante el mes de junio, se convirtió en una pasarela de realidades desnudas bajo el resplandor implacable de los focos de los medios de comunicación. Las bancas de madera noble de la sala de lo penal estaban repletas de inspectores tributarios, tasadores de patrimonio de El Viso
y antiguos socios de mi constructora que asistían atónitos a la disgregación judicial de un linaje burgués. Carmen Solana compareció en el estrado vistiendo el mismo abrigo de paño negro que lucía en el barrio de Salamanca, pero sus facciones refinadas mostraban una palidez cerosa y desgastada, desprovista de la soberbia con la que manejaba las cuentas logísticas de la firma de diseño de alta gama. El abogado de la defensa intentó atenuar la responsabilidad penal, alegando una supuesta coacción psicológica ejercida por Alejandro Torres, describiendo a mi esposa como una víctima de las deudas en euros de los chalets de La Moraleja. Yo solo firmaba los borradores societarios que Alejandro me entregaba en el despacho de la Castellana. Nunca imaginé que las ampollas del sobre de estraza contuvieran una sustancia letal para mi esposo. Sollozó Carmen ante el tribunal, ocultando el rostro entre sus manos trémulas inundadas de un llanto que ya no despertaba ninguna compasión en la audiencia. La Fiscalía General desarmó su coartada sentimental mediante la proyección de los archivos de vídeo y audio inalámbricos que las microcámaras de Lomas del Valle habían registrado de manera cristalina. La voz de Carmen resonó en la sala con la nitidez de una sentencia inapelable. José confía ciegamente en nosotras, siempre lo ha hecho. Un par de meses más y tendremos suficiente capital en Ginebra. El testimonio definitivo de Mariana Cruz, la esposa legítima de Alejandro, que acudió desde Toluca portando los extractos bursátiles de la segunda hipoteca andaluza, terminó por pulverizar la alianza de los traidores. Carmen descubrió en pleno juicio que el hombre por el que había estado dispuesta a cambiar mi vida la consideraba únicamente un instrumento fungible para cubrir el agujero financiero de Sevilla y huir hacia un paraíso fiscal. Alejandro Torres permanecía inmóvil en el banquillo de los acusados, con las esposas de acero, ceñidas a sus muñecas pulcritud, manteniendo la mirada fija en el suelo de mármol, despojado del encanto corporativo y de los trajes a medida con los que pretendía desfalcar mi patrimonio familiar. Matías Benítez, mi hermano menor, recibió la palabra del juez de instrucción con una actitud hosca y derrotada, sabiendo que los metadatos del módem satelital de la calle Alcalá lo vinculaban directamente con el blanqueo de activos del altiplano. Reconozco mi participación en la falsificación de las firmas digitales para la transferencia del 1,5 millones de euros, pero el plan de la soga médica fue diseñado íntegramente por Alejandro y Carmen. Declaró con una voz baja que me confirmó que el respeto fraternal se había disuelto en el lodo de la ambición corporativa hacía 2 décadas. El dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Madrid fue contundente y ejemplar. 15 años de prisión mayor para Alejandro Torres por tentativa de homicidio calificado y estafa societaria. 12 años para Carmen Solana por cooperadora necesaria en la trama de envenenamiento y fraude bancario. Y 8 años para Matías Benítez por falsedad documental y alzamiento de bienes transnacional. Contemplé cómo los alguaciles los retiraban por la puerta de servicio hacia los furgones institucionales, con destino a la penitenciaría de Soto del Real, escuchando el chasquido metálico de los cerrojos con la indiferencia del inspector que certifica la demolición de una estructura irreversiblemente dañada. El aroma a azahar y el calor templado de la mañana andaluza inundaban el porche de mi nueva residencia en Sevilla el lunes 1 de julio de 2024, borrando de mi mente la niebla densa y el frío húmedo de la sierra madrileña. Estoy sentado frente a una mesa de mimbre blanco en la terraza, sosteniendo una taza de café negro caliente que destila un perfume honesto a café recién hecho, contemplando la silueta de la Giralda recortándose contra un cielo azul limpio y despejado. Ya no hay cámaras ocultas tras las estanterías de libros, ni sospechas camufladas en los frascos de la medicina nocturna, ni aromas asfixiantes a lavanda y vainilla que perturben el transcurso de mis jornadas de arquitecto retirado. La mansión de Lomas del Valle fue vendida de forma inmediata por una cantidad millonaria en euros que no ingresó en mis cuentas personales, pues rehusé conservar un solo céntimo de la estructura que albergó mi propia destrucción familiar. Con la asesoría legal de Lucía Martínez, liquidé todos los activos recuperados del desfalco de la Castellana
e instruí la transferencia total del capital hacia la Fundación de Mayores Protegidos de Andalucía. Ese dinero que ellos pretendían lavar con mi fallecimiento sirve ahora para financiar centros comunitarios, asistencia médica y defensa jurídica para ancianos vulnerables que han sido explotados por la codicia de sus propios herederos. Mis manos continúan estando llenas de calos, mostrando las marcas del esfuerzo de una trayectoria profesional dedicada a la solidez del hormigón y al rigor de los planos geométricos, pero mi conciencia está completamente tranquila. He recibido 2 notificaciones postales desde la prisión de Soto del Real, firmadas por Carmen. Folios manuscritos donde implora una reconciliación contable y un perdón que la doctora Morales me enseñó a gestionar como un acto de liberación interna, no de sumisión condescendiente. No he abierto esas cartas. Descansan en una caja de cartón en el fondo del armario de la entrada, sin leer y sin responder, porque trazar un límite definitivo en el horizonte también es una parte fundamental de la sanación de un sobreviviente. La traición de mi linaje de sangre dolió de una forma profunda, un hachazo biológico que agrietó los pilares de mi confianza ciega, pero no logró colapsar mi capacidad de seguir adelante con dignidad y autonomía. Aprendí a la mala que las personas a las que más otorgas las llaves de tu patrimonio son las que poseen la capacidad de diseñar el golpe más devastador, aprovechando tus puntos ciegos para vaciar tus extractos bancarios mientras te sonríen en la mesa del comedor. El silbato de un barco mercante navegando por el río Guadalquivir interrumpió el silencio reconquistado de mi terraza. Un sonido largo y grave que me recordó que la vida continúa su curso normal, lejos de las mentiras burguesas de la capital. Di un último sorbo a mi café amargo, disfrutando del calor del sol de la mañana sobre mi rostro curtido por el viento de las obras residenciales, sintiéndome dueño absoluto de cada metro cuadrado de mi libertad recuperada. Mi nombre es Javier Benítez. Tengo 64 años. Sigo diseñando planos de contención para mi propia paz espiritual, y hoy elijo vivir bajo la soberanía de la verdad legal y la honestidad del sudor propio. El legado más valioso que un hombre puede dejar detrás de sus pasos no se calcula en el saldo de una cuenta corriente de Suiza, ni en la titularidad de unos chalets de lujo en La Moraleja, sino en la entereza de su carácter y en la capacidad de deconstruir la infamia ladrillo a ladrillo. La experiencia de este viejo constructor permanece grabada en las actas judiciales de la Comunidad de Madrid como una advertencia implacable para quienes confunden la frugalidad con la ignorancia y el silencio con la debilidad biológica. La intuición es un mecanismo de supervivencia diseñado por la naturaleza para alertarnos cuando los cimientos de nuestro entorno comienzan a registrar un desplazamiento milimétrico hacia la zona de peligro. Escuchar la voz interna que susurra prudencia frente a las caricias heladas de la traición familiar es el primer paso necesario para evitar convertirse en una víctima de la desesperación económica ajena. La justicia poética se sirve con la frialdad de un cirujano legal, asegurando los flancos de la trinchera contable antes de permitir que las mentiras salgan a la luz bajo el resplandor implacable de los tribunales de instrucción. Las cicatrices de la infamia permanecerán en mi piel como las líneas definitivas de un plano modificado sobre la marcha, pero la estructura final de mi nueva existencia en Sevilla se yergue sólida, hermosa y completamente libre de las ataduras de la codicia corporativa.